Hoy 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por eso el lazo rosa que se utiliza para distinguir justamente este día a las 12 hay una actividad en el departamento de Rivadavia, en la explanada municipal, el lanzamiento de los globos. Y no hay, no podemos dejar de mencionar este dato que les voy a dar a conocer. Según la Organización Mundial de la Salud, en 30 segundos, escuchen esto, en 30 segundos, en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama y cada 53 minutos muere una persona por cáncer de mama. Uno escucha esa palabra cáncer y la verdad le da escalofrío. Lo vamos a saludar al doctor Martín Aguilera, que es el jefe del servicio de oncología del Hospital Saporiti en Rivadavia. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hugo, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, Martín, yo decía, escuchar la palabra cáncer ya impacta, ¿no? ¿Qué es el cáncer de mama y cuántos tipos de cáncer de mama existen? Bueno, mira, Hugo, con respecto a qué es el cáncer, tenemos que saber que el cáncer se inicia de una célula. Una célula hay que entender que el ojo humano no la ve un microscopio únicamente. Sí. Entonces, ¿qué se produciría para el cáncer? Se produce la fisiopatogenia, que sería el origen, cómo reacciona esto, es que una célula, sabiendo que una célula se replica y produce dos células hijas entre sí, estas células son anormales y eso produciría una reproducción incontrolada de esto, formando lo que nosotros conocemos con el nombre de tumor. Cabe la salvedad que tumor es una palabra que significa agrandamiento. Tenemos tumores buenos y tumores malos. Los buenos son los benignos y los malignos o malos es lo que se conoce con la palabra de cáncer. Dentro, como me comentaste recién y me preguntaste cuántos tipos de cáncer de mama podemos tener, tenemos que saber que la anatomía o cómo está constituida la mama, para que se explique y que más o menos tengamos noción, vamos a explicar de afuera hacia adentro. Tenemos el complejo areola-pezón, del complejo areola-pezón salen unos conductitos y unos conductitos llevan a unos lóbulos, que son los reservorios. Dependiendo de dónde se origine, es los tipos de cáncer que tenemos. Tenemos cáncer de mama infiltrante no específico, ductal infiltrante o lobulillar. Y también tenemos un cáncer que se conoce cáncer con un nombre específico que se llama Payet, que justamente es del complejo areola-pezón. Esos serían los cánceres que tenemos. Obviamente que de ahí tenemos que determinar en qué estadio estamos, en qué evolución, todas esas cosas. ¿Y cómo se lo detecta? Mira, Hugo, es muy buena tu pregunta. Estamos, como bien dijiste vos, justamente en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y para ello tenemos que tratar de comunicar, bien decimos, en que se deben realizar el autoexamen mamario, y también tenemos métodos complementarios como por ejemplo la ecografía y la mamografía, que son métodos complementarios, van a complementar un diagnóstico presuntivo. Es fundamental tener esto en cuenta, porque hay veces que en el examen mamario, dependiendo el volumen de la mama, es difícil la palpación y uno no puede reconocer si tenemos la presencia de algún bultito o un tumorcito, independientemente si es bueno o malo. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirles a las pacientes que se realicen los controles periódicos, entre ellos los otros dos métodos complementarios, ecografía mamaria y la mamografía. ¿Por qué? Porque hay veces que con estos dos métodos complementarios podemos identificar previamente a la palpación. ¿Se entiende? No sé si se entendió el concepto. Sí, Martín, ¿y hay algún síntoma que las mujeres puedan determinar como que pueden tener cáncer de mama? Sí, hay síntomas justamente, pero es a lo que no tenemos que tratar de llegar nosotros tenemos que tratar de llegar en etapas previas a esto. Los síntomas te los comento. Puede ser secreción a través del pezón, puede ser deformidad de la mama o asimetría, puede ser bultos
hacia afuera, o que se palpen alguna piedra o un nódulo, perdón, o un bulto de consistencia dura pétrea, o a ver cómo te podría decir, se compararía con algo que esté duro como una piedra. ¿Se Sí, entiende? sí. Esos son síntomas, digamos, que pueden ser de cáncer. Pero recordemos que siempre para tener el diagnóstico de cáncer nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos, y lo único que a nosotros nos puede decir que tenemos cáncer es el estudio histopatológico, que sería el resultado de alguna biopsia. ¿Se entiende? Es el más específico ese estudio. Es mucho más específico, que es la biopsia. Es hacer una corbiopsia, en la mayoría de las veces, que es una punción guiada por ecografía, en donde se sacaría unos cilindros de material de la lesión, ¿sí? Y después llegaría el resultado de la anatomía patológica. Martín, por las características, ¿cada tumor tiene terapias distintas? No te escuché la última parte, Hugo, Digo, discúlpame. digo que por las características, si cada tumor tiene que ser tratado con terapias distintas. Mira, para nosotros tratar, yo siempre trato de explicarle en el consultorio a todos los pacientes, debemos tratar de primero y principal terminar de armar un rompecabezas. El rompecabezas, cada pieza sería el método complementario que tengamos, saber qué tipo de cirugía se realizó, qué tipo de cirugía no se realizó, si tengo exploración de los ganglios o no. Y de ahí nosotros lo englobamos en estadios: estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Nosotros tratamos de hacer estas campañas, conjuntamente ustedes, por supuesto, para tratar de determinar o pesquisar a los pacientes siempre en estadios iniciales. ¿Cuáles serían los estadios iniciales? El 1 y el 2, preferentemente. Obviamente que el estadio 2 tenemos subtipo A y B, el subtipo A y el B. En esos estadios tenemos que tratar de diagnosticar nosotros esta enfermedad, ya que si la detectamos a tiempo, se transforma en enfermedad crónica curable. ¿Se entiende? Sí. Por eso es que los tratamientos o los diagramas terapéuticos van a condecir con qué tipo de estadio tengamos. Y no solamente eso, sino que también hacemos estudios que son de inmunohistoquímica, que, para que se entienda, es un estudio más profundo, ¿sí?, de la anatomía patológica, de la biopsia esa que se realizó, en donde a nosotros nos van a decir si los receptores estrogénicos progestínicos son positivos o negativos, un protoncogen, que esto es palabras chinas, yo les trato de explicar así, HER2-Neu, si está expresado o no está expresado, y el Ki67, que me dice con qué velocidad se replican las células. ¿Se entiende? Una vez que terminamos de armar este rompecabezas que traté de explicar, nosotros tomamos una conducta terapéutica. Vamos a ver en qué estadio vamos a estar y vamos a ver, según la clasificación por inmunohistoquímica, dónde estamos parados. Y de ahí tomamos la determinación si el paciente va únicamente a radioterapia, si hace quimioterapia y después va a radioterapia, o si hace hormonoterapia, que es en realidad un nombre, o endocrinoterapia, que es tratar de, justamente, cuando el paciente por inmunohistoquímica los consideramos hormonodependientes, es decir, que el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona están positivos, nosotros debemos ir a bloquear esas hormonas. ¿Se entiende? ¿Esos son los tratamientos? Y la cirugía, por supuesto. Sí. La cirugía, que lleva uno de los primeros estándares, digamos, dentro del tratamiento de cáncer de mama. Martín, ¿hay nuevos desarrollos de planteamientos terapéuticos para mejorar la supervivencia? Sí, hay muchísimos tratamientos. Esto ha cambiado mucho el paradigma con respecto al tratamiento. En lo que respecta a la palabra de estadificación, nosotros tenemos unas letras que yo te voy a comentar ahora, que es el T, el N y el M. El T es el tamaño tumoral, ¿sí?, que a su vez el tamaño tumoral se subdivide en 1, 2, 3 y 4. El N es si tengo ganglios tomados de la axila o no. Y el M, justamente yo tengo que hacer estudios de métodos complementarios para saber la extensión de la lesión, si tengo a distancia o no.
es decir, hago tomografía de tórax, abdomen y pelvis, etcétera, etcétera, para descartar, y centograma óseo total, para descartar que no tenga afección de otros órganos. ¿Se entiende? Sí. Una vez que nosotros estamos dentro del estadio, diagramamos un esquema terapéutico. Tal es el hecho que si nosotros tenemos un HER2 positivo, que es un protoncogen, un gen, para que se entienda un poquito más, es positivo. Nosotros hay veces que tenemos tamaños tumorales mayor de 1 centímetro que debemos realizar actualmente tratamiento preoperatorio. ¿Se entiende? Antes solamente se utilizaba cuando teníamos un tumor grande, voluminoso, que teníamos que hacer un tratamiento preoperatorio. Pero cuando tenemos expresión de este gen, sí va cambiando. Y por el otro lado, siempre hay tratamientos, digamos, para los estadios 4, que es el último estadio, que es en donde más avance hemos tenido actualmente. En donde, como bien decís vos, medimos las famosas curvas. Nosotros tenemos 3 curvas: la tasa de respuesta, la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. Esas 3 curvas nosotros las estudiamos muchísimo. Y justamente, haciendo bien las cosas, estas curvas empiezan a transformarse en mesetas, en donde aumenta la sobrevida libre de progresión. ¿Se entiende más o menos lo que te trato de comentar, Hugo? Y detectado a tiempo, ¿cuánto disminuye la probabilidad de muerte de una persona? Mira, el cáncer de mama detectado a tiempo, y esto para que lo vamos a repetir, el cáncer de mama detectado a tiempo se transforma en enfermedades crónicas curables en un alto porcentaje, en un 95% de probabilidad de curación. La palabra curación, por ahí tenemos que ser medio cautos en nombrarla o no. ¿Se entiende? Porque tenemos que, sí o sí, si bien la paciente está con una enfermedad estable y controlada, tenemos que saber que es una enfermedad que puede aparecer a lo largo de los tiempos. Y hay veces que tenemos pacientes que después de 10 años puede volver a aparecer algo. Pero a lo que tenemos que apuntar nosotros? Es a que los pacientes se hagan sus controles rigurosos de por vida después del diagnóstico y de tener una enfermedad estable y controlada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ni bien nosotros detectamos que tenemos alguna lesioncita chiquitita, en una paciente que tuvo cáncer de mama hace 10 años, encontramos una lesión chiquitita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar sobre esa lesión chiquitita y esas curvas que nombramos recién se van a alargar muchísimo y no se va a morir de cáncer de mama. ¿Se entiende el paciente? ¿Se entiende lo que trato de decir, Hugo? Sí. Vos sabés que estuve leyendo por ahí que hay algunos lugares en Europa que se está realizando el tratamiento de radioterapia intraoperatoria, para decirlo correctamente, radioterapia intraoperatoria que se permite aplicar en una sola sesión cirugía y radioterapia. ¿Eso en la Argentina hoy se realiza o aún no? No, Hugo. Eso en Argentina aún no. Sí, es así como decís, se hace lo que se llama los booster de radioterapia intraoperatorio, es decir, tener el equipo en la sala de quirófano, Sí. en donde en el mismo día se hace la radioterapia, que es definitiva, que ese mismo día ya directamente se completa la radioterapia. En Argentina actualmente no lo tenemos, es muy, muy nuevo. Esto también se presentaron todos los estudios en este último ESMO. ESMO es el congreso anual o meeting anual de lo que es la Asociación Europea de Oncología, que se realizó ahora en septiembre-octubre. ¿Y a futuro podemos pensar de que Sí, esto se podrá aplicar? Con seguridad sí, se va a poder aplicar. Nosotros acá en Mendoza tenemos justamente FUESMEN, Escuela de Medicina Nuclear, donde tenemos resonador PET, que no en toda la Argentina es el único lugar que tenemos. No obstante, y tienen centros de radioterapia, no obstante, te diría que probablemente de Argentina puede llegar a ser pionero acá en Mendoza, e incluso este tratamiento intraoperatorio. Pero por el momento no. ¿Y se han conocido resultados de los pacientes que se les ha aplicado este tratamiento? Mira, los últimos reportes que han sido justamente en los estudios que se presentaron en este último congreso mundial, para que se entienda, del Colegio Europeo de Oncología, los estudios dieron muy buenos. Lo que pasa es que están haciendo estudios que son
prospectivo, ¿se entiende? Es de que se inician en adelante. Yo creo que para sentarnos a hablar bien y han tenido muy buenos resultados, pero tenemos que ver de acá a 5 años y hacer el estudio retrospectivo y después cuantificar y comparar radioterapia convencional versus radioterapia intraoperatoria. ¿Se entiende? Y de ahí vamos a sacar una conclusión, digamos, más fehaciente. ¿Se entiende? Sí, Martín, ¿cómo ha afectado el COVID a pacientes con cáncer de mama? Bueno, mira, justamente ha pasado algunas cosas. El paciente tiene miedo de consultar. Yo les recomendaría que en todos los lugares donde estamos trabajando, ya sea en consultorios privados, en el hospital, siempre se deben aplicar correctamente los protocolos, ¿sí? Como lo estamos haciendo actualmente, que si tienen alguna que consulta, que no dejen de hacer sus estudios, es fundamental. Estamos viendo que en estos últimos meses, prácticamente desde que comenzó, la gente han disminuido en nuestro consultorio privado y también en el hospital han disminuido las consultas, pero la idea es tratar de justamente decirles que vengan, que no tengan miedo, que se hacen los protocolos, se mantiene el distanciamiento. Entonces, básicamente es eso, Hugo. La verdad que han disminuido bastante las consultas. Yo creo que es por el miedo, por todas estas cosas. Con respecto a si me preguntas si he tenido pacientes oncológicos con COVID, sí lo he tenido. Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de complicación. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, es cuidarnos entre todos con esta enfermedad nueva para que directamente tengamos buenos resultados y que la gente pierda el miedo y que consulte. ¿Cuál es el rango etario que afecta el cáncer de mama? El cáncer de mama, por la mayor incidencia del cáncer de mama es a partir de los 50 años. A partir de los 50 años empieza a aumentar la incidencia del cáncer de mama aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuándo deberían comenzar a realizarse los estudios? Mira, los estudios hay distintas guías. Esto hay que dividir en dos partecitas que es importante. A partir de los 40 años, sí, se debe realizar la mamografía. Ecografía mamaria se puede empezar a realizar a partir de la primera menstruación. ¿Se entiende? Sí. Es decir, a partir de la primera menstruación, el paciente puede hacerse una ecografía y autoexamen mamario periódico. Y a partir de los 40 años, nosotros empezamos a solicitar la mamografía. Pero esto es muy dinámico. Nosotros hay veces que tenemos la mamografía y la solicitamos antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque en la ecografía detectamos o nos orienta o nos hace sospechar que puede tener algo malo. Entonces nosotros la adelantamos. Recordemos que un estudio complementa al otro. El método complementario de elección para el diagnóstico precoz de cáncer de mama es la mamografía. ¿Se entiende? Sí, ¿y hay mujeres que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad? Mira, el cáncer de mama se da en forma esporádica, se da a cualquier persona, en la mayoría de los casos. Vamos, te diría en un 90% de la población. Pero tenemos de un 90 a 95, pero tenemos de un 5 a un 10% que es el cáncer de mama heredo familiar. Entonces nosotros tenemos que indagar y ser muy cautelosos en todo esto de decir, bueno, mira, tenemos familigrama positivo. ¿Por qué? Porque la hermana tuvo cáncer de mama, la mamá, la hija tuvo cáncer de mama. Entonces nosotros sabemos que ese paciente es un paciente de alto riesgo, del cual nosotros tenemos que tratar de tenerlo bajo la lupa y orientarlos y aconsejarlos a que se realicen los controles, que no tengamos miedo. Ahora, de la única forma que se puede llegar a prevenir el cáncer de mama es teniendo en cuenta o reducir, digamos, la incidencia del cáncer de mama en la prevención, es tener en cuenta unos genes que se llaman BRCA1 o BRCA2, que fue muy conocido con esta actriz de Angelina Jolie, que se realizó estos estudios y se hizo un tratamiento quirúrgico de avanzada para que disminuir
de el un riesgo. 80% a tener cáncer de mama a un 2%, ¿se entiende? Por los antecedentes familiares. Por los antecedentes familiares y la determinación de estos genes, que se llaman BRCA1 o BRCA2. Martín, ¿y el mamógrafo que está en el Hospital Saporiti, está activo, funcionando, se utiliza? Sí, 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 está activo, está funcionando, estamos haciendo hasta el día de hoy mamografía, así que consulten, vengan, retiren su turno y realicen los controles, es importantísimo. Y tenemos un mamógrafo digital que la verdad que tiene unas imágenes increíbles. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la gente que nos está escuchando y más en este día? ¿Por qué se elige el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama? Justamente se estima a que tengamos una campaña mundial de esta enfermedad, que como sabemos, como bien dijiste al principio de la charla, tenemos, como dijiste, cada 53 segundos fallece una paciente. Si cada 30 Cada segundos se detecta un caso y cada 53 por minutos eso, fallece una persona. por eso son campañas mundiales Sí, en donde lo que se estima es la concientización de este cáncer y de hecho se ha prolongado y se ha hecho mes rosa, mes de la mujer, mes de la concientización. Yo por ahí en la parte, viste, de mes de la prevención, diría prevención, la pucha, la prevención, ¿qué significa? Es colocar una vacuna para evitar que tengamos tal o cual cosa. Bueno, esto es una enfermedad que de la única forma que se puede llegar a prevenir es realizando estudios genéticos. Esos estudios genéticos, muy pocas obras sociales eh, pueden llegar a costarlos, ¿se entiende? sí. A pagar esos costos. Entonces la prevención medio como que estamos de lado, sino que es un mes de concientización, de una campaña mundial para tratar de detectar a tiempo esta enfermedad, ya que, como lo dijimos recién, son enfermedades crónicas curables en un casi 95-98%. De hecho, es tratar de inducir que realicen los controles periódicos y los autoexamen mamario, que no tengan miedo, que consulten a su médico de confianza. Y la clave del éxito siempre, siempre, siempre para el tratamiento y que tengamos buena evolución es tratarlos en equipos multidisciplinarios. Yo toco la pandereta, vos Hugo toca el violín, otro toca el piano, pero entre todos hacer una música que se entienda y que sea armónica, ¿se entiende? Exacto. Es eso. Y por sobre todas las cosas, el tratamiento debe ser integral. Integral porque justamente acá tenemos una persona que está enfrente nuestro y esa persona tiene que estar bien desde el punto de vista psicológico, no solamente físico. Entonces entra todo, nutricionista, psicólogo, de todos, toda la especialidad, ginecólogo, mastólogo, oncólogo, anatomopatólogo, biólogos moleculares, etcétera. ¿Para qué? Para que tengamos una recopilación de datos importantes. Mientras más piezas tengan el rompecabezas ese, vamos a saber dónde vamos a estar parados y vamos a determinar de la mejor forma el tratamiento. Martín, ¿Se entiende? Para el sí. éxito. Dijiste que algunos tratamientos no tienen cobertura de las obras sociales. No hubo. Sí, Todos los cánceres sí. tienen cobertura por obra social. Los estudios, Y algunos, ¿no? No, todos, te cubren al 100%, porque sí. es un programa de ¿cómo se llama? Un programa complejo. Sí. Entonces entran sí o sí todos. Un paciente tiene un diagnóstico de cáncer y la obra social, llámese cualquiera, o mutual, obra social, de cualquiera, se tiene que hacer cargo el 100% de todos los estudios y del tratamiento y de la medicación. ¿Se entiende? Está bien. Sí o sí. Y por el otro lado, por la parte pública, está el programa oncológico de la provincia, que una vez que el paciente incluye, cuando tenemos la certificación diagnóstica por el resultado de la biopsia, lo cubre al 100% todos los estudios, métodos complementarios y tratamiento, desde el que se te imagine, del último que salió hace 6 meses, ¿entendés? Que se utilizó en Estados Unidos o en Europa, nosotros también acá lo podemos aplicar. Entonces la verdad es que lo que no nos cubre
muchas veces, las obras sociales, es la determinación de estos genes, que es el BRCA1, BRCA2, que es para determinar la prevención del cáncer de mama. ¿Se entiende? Correcto, correcto. Y con este tema de la pandemia, de la cuarentena, digo, ¿los insumos, la medicación está garantizada o hay faltante, demora en la entrega? ¿Cómo está eso? Mira, te cuento mi experiencia. Yo Sí, tengo de la Fundación SIOMA, que es Centro Integrado Oncológico, que estoy en San Martín, estoy como director. Hemos tenido que hacer un caminito, porque sí empezamos a ver que los insumos empezaron a faltar, más que todo sueros, dexametasona, muchos medicamentos que se están utilizando actualmente para la pandemia. Entonces hemos tenido que ser muy cuidadosos e ir solicitando todo este tipo de medicamentos con muchísimo tiempo de antelación para que directamente no tengamos el faltante. Con respecto a la medicación, gracias a Dios nos ha llegado siempre en tiempo y forma. Por ahí a lo mejor se ha demorado un poquito la dispensa de los medicamentos, calcular, en vez de que se demoren 10 días, son a lo mejor 15 días, 20 días, ¿entendés? Pero ha llegado la medicación. Martín, ¿algo más que quieras agregar que por ahí no te he consultado y es importante destacarlo? No, Hugo, mira, básicamente lo que tenemos que tratar, como bien dijiste, estas campañas mundiales, es tratar de inducir, de comentar, de comunicar, es que las personas, por favor, que no tengan miedo, que vayan, que consulten, que no se dejen estar. Eso es lo peor que pueden llegar a hacer. Entonces, quiero que, como bien dijiste, es una enfermedad que el cáncer, la palabra cáncer genera y produce mucho miedo, es que tratemos de dejar de lado a ese miedo, que no nos preocupemos, que tratemos de ocuparnos, ¿sí? Y que consulten al médico, ya que el cáncer, hoy estamos hablando del cáncer de mama, pero esto para la mayoría de los cánceres, todos los cánceres, cuando se diagnostican en estadios tempranos, tiene una evolución de estas curvas que nombramos hace un rato, sobrevida global, sobrevida libre de progresión y tasa de respuesta muchísimo mejor. Entonces, que por favor, mientras más rápido pesquisemos nosotros las lesiones de cáncer de mama, vamos a hablar hoy del cáncer de mama, es mucho mejor porque se transforman en enfermedades crónicas curables en un 98 o 95%, y esa es la clave del éxito. No solamente en mama, como dije recién, sino en todo, en colon, en próstata, en todo. Te mando un abrazo, Martín, que la pases bien y gracias, como siempre. Bueno, Hugo, abrazo grandote y bueno, muchísimas gracias por sumarme en esta campaña y poner mi granito de arena. Que la pases bien, gracias. Chau, chau. Abrazo, Hugo. Chao, chao, chao. El doctor Martín Aguilera es el jefe del servicio de oncología en el Hospital Saporiti, hoy haciendo referencia al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Que el amor a ti misma sea siempre más grande. El lazo rosa, suelta de globos, lunes 19 a las 12 en la explanada municipal. Participan la Municipalidad de Rivadavia, el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia, la Asociación Cooperadora del Hospital Saporiti y la Fundación Noti. Quienes quieran participar lo pueden hacer a las 12 entonces en la explanada municipal. 59 minutos ya pasaron de las